Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Lucía, cofundadora de Beyond Work, una empresa que promueve la flexibilidad y soluciones de recursos humanos alrededor de la innovación laboral. Y bueno, hoy tengo el gusto de presentar a Leslie de Grupo Franzun, quien esta empresa queremos reconocerla como una company Beyond Work, que son empresas que van más allá del trabajo, enfocados al bienestar de la gente, que promueven la flexibilidad, un entorno de equidad, de diversidad y de inclusión. Y además también que trabajan para ser una mejor empresa cada día. Aquí tenemos a Leslie de esta empresa que representa a Grupo Franzun y pues queremos reconocerla y felicitarla porque ellos han sido una empresa que se han llegado a transformar hacia la flexibilidad laboral e inclusive llegaron a tomar nuestro programa de experto flexible para poder llegar a dominar este tema, esta metodología y llevarla pues mucho más allá del trabajo. Y pues bueno, Leslie, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en este espacio, en esta entrevista. Nos gustaría que nos compartas un poquito más de conocer quién es la empresa, quién es Grupo Franzun, para entrar en contexto de cuál es su misión, su propósito y qué es lo que hace. Hola, buenos días, Ana Lucía. Sí, claro que sí. Bueno, pues Grupo Franzun es un grupo integrado por diversas compañías de giros distintos, que bueno, creo que ahí es donde radica un poco su complejidad. Tenemos desde un hotel, que es el Hotel Hampton Inn en Tampico. Tenemos una agencia de camiones, distribuimos camiones de marca internacional. Aquí en esta agencia de camiones, pues bueno, obviamente está tanto el área que los vende, el área que les da servicio, mantenimiento y el área que vende refacciones, ¿no? Tenemos otra empresa que se dedica al arrendamiento de coches, es un arrendamiento a largo plazo para personas morales. Tenemos otra que también se dedica al arrendamiento, pero de camiones o transporte un poco más pesado. Esta empresa es Idealis. Es una franquicia y nosotros tenemos en el estado de México, Veracruz y Tampico. Y bueno, tenemos también otra que se llama Escargo. Escargo se dedica de todo un poco, vende maquinaria para la construcción, renta maquinaria para la construcción y bueno, vende también montacargas, renta montacargas y bueno, también equipo de puerto. Tenemos también la parte inmobiliaria, que bueno, la parte inmobiliaria se encarga de todos los inmuebles del grupo y también tenemos una plaza comercial que nosotros operamos. Es una empresa súper variada, súper diversa, que tiene, digo, muchos tipos de giros y industrias alrededor. Nos encantaría que nos platiques cómo ha sido esta transformación hacia la flexibilidad, cómo les impactó esta pandemia, por qué decidieron tomar el programa Experto Flexible, inclusive que ustedes lo tomaron cuando fue la segunda generación en alianza con la UDEM, que fue con un grupo de empresas también diverso. Platícanos un poquito de qué están haciendo hoy y qué es lo que están haciendo para impulsar esta flexibilidad y cómo ha impactado y cómo ha beneficiado. Sí, bien. Pues bueno, mira, te platico primero que nosotros hace ya algunos años, yo creo que como por ahí de 2017, 18, intentamos incursionar en algunos temas de flexibilidad laboral, pero bueno, la realidad es que sí había mucha incertidumbre, ¿no? Siempre se hablaba mucho del tema de que es que México y su cultura no está preparado para temas de flexibilidad, la madurez de la gente, etc., etc. Entonces, en esa ocasión lo que yo hice fue decir, ok, vamos a probar con nuestro personal clave. Nosotros tenemos una definición por medio de metodología de personas clave, que pues obviamente son personas súper comprometidas, con potencial, buen desempeño, etcétera. Y con ellos lanzamos súper poquitas cosas, pero era 2 días de home office al mes, una tarde de viernes libre, permisos, días de permiso, 15 días de permiso al año sin goce de sueldo, etcétera. Ya teníamos de ese tipo de prestaciones, pero para un grupo muy reducido de personas. Éramos en ese entonces como 30, 33 personas en el grupo de personal clave. Entonces, pues bueno, funcionó bien, pero la realidad es que pues la muestra era muy pequeña para poder determinar si era un programa exitoso o no, y de ahí no habíamos dado el siguiente paso como para extenderlo al resto de la organización. Y bueno, en eso se nos viene la pandemia, de un día a otro, o sea, literalmente recuerdo perfecto que fue un puente, regresamos creo que martes, y entonces el martes dijimos, ok, mañana ya no venimos. Afortunadamente estábamos bastante preparados, fue algo que nos sorprendió positivamente, nos dimos cuenta que pues todos sin querer ya contábamos con equipos de portátiles, o sea, todos el siguiente día fue agarren sus cosas de la oficina, así de que tu mouse, tu calculadora o lo que ocuparas y vámonos a la casa.
de un día para otro. Y la realidad es que vimos que nos fue bastante bien. Claro, había empresas tipo un Hotel Hampton, que pues, ¿cómo le dices a la camarista, vete a trabajar desde tu casa, verdad? No había manera. Entonces, sí hicimos algunas cuestiones porque pues en ese momento obviamente la prioridad era la salud, ¿no? Y aparte todos estábamos un tanto apanicados, entonces pues la gente por mucha disposición que tuviera tenía cierto temor, ¿no? De estar en contacto con el huésped y demás. Entonces, lo que hicimos fue estrategias para que hubiera el menos número de gente posible en las unidades de negocio. Entonces, en Hampton, con las camaristas, por poner un ejemplo, era, bueno, algunas se van a su casa, vamos a hacer roles, unas vienen al hotel ciertos días y el resto descansa y así los fuimos turnando, ¿no? Entonces, de alguna forma encontramos también modelos de flexibilidad para ellos. Sin embargo, pues bueno, fueron transcurriendo los meses, fuimos nosotros manejándolo, pues digamos que como mejor encontrábamos las opciones, pero pues no teníamos una metodología y en Franzún somos mucho de metodologías. Todo lo que hacemos queremos que tenga paso uno, paso dos, paso tres, que sea algo como hasta cierto punto probado. Y bueno, ahí fue en donde retomamos el tema de la certificación, porque ya lo habíamos visto, ya habíamos pedido información, o sea, ya traíamos el interés, ¿no? Pero bueno, este fue el empujoncito que nos hacía falta para podernos decidir y entrar a la certificación. Entonces, pues bueno, por medio de la certificación, todo esto que de alguna manera habíamos estado haciendo empíricamente, pues ya nos dio todas las herramientas para poderlo aplicar de una muchísimo mejor manera, ¿no? Algo que me encanta es, como te digo, tiene paso uno, paso dos, paso tres, entonces no hay manera de que te pierdas, te van llevando muy de la mano, con mucho acompañamiento a través del proceso. Creo que la gente y los directivos como te platicaba, en algún punto llegaron a tener cierta incertidumbre, con toda esta metodología, al verla tan estructurada, te da mucha certidumbre ahora, ¿no? O sea, te dice, ok, o sea, todo tiene un porqué, todo tiene algo que ya está estudiado, ¿no? O sea, no es que vino Leslie y se le ocurrió hacer X o Y, no, o sea, tiene un trasfondo bastante fundamentado. Pues bueno, lo fuimos llevando ahora a través de esta metodología, fuimos estructurando pues nuestras políticas, hicimos nuestros focus group con la gente, las propuestas con los gerentes y demás. Y llegamos al punto en donde ya teníamos qué era lo que les íbamos a poder ofrecer a los colaboradores. Creo que nos fue bastante bien. Aplicamos la estrategia de tú tírale arriba para caer en medio y nos funcionó perfecto. Nos hicieron 2, 3 ajustes. Que la realidad no nos dolieron mucho porque sí le estábamos tirando arriba y pues bueno, lo comunicamos con la gente bastante contenta también, creo que valoran muchísimo el tema de que te preocupes por ellos en esta pandemia, o sea, por su salud, pero que también seamos conscientes bueno, ya todos nos acostumbramos a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces decíamos, no podemos hacer como si esto no hubiera existido y el día de mañana regresar a la oficina como si nada hubiera pasado y otra vez de lunes a viernes de 8 a 2 y de 4 a 7, o sea, no era algo que se nos hacía congruente, ¿no? Entonces, la gente lo valoró mucho, nos decían, oye, hubo gente que en la pandemia les tocó tener a sus bebés y pues llevan ya 1 año y medio conviviendo con ellos todos los días y súper felices de poder ver el crecimiento y demás. Entonces, creo que están muy contentos. En Grupo Franzún siempre nos hemos preocupado por el capital humano, es algo que siempre ha estado en nuestro mapa de objetivos estratégicos, en la filosofía, misión, visión, etcétera. Y pues bueno, creo que este proyecto le suma a toda esa estrategia que tenemos en torno al capital humano. Ay, Leli, no, pues excelente. Y como dices tú, claro, es un programa que la verdad es que este programa lo hicimos desde antes de la pandemia. Lo lanzamos en 2019 y fue justo con esa intención de, como ya había mucha inquietud por la parte de la flexibilidad antes de la pandemia, como ustedes, de que sí, pero no, pero poquito, dijimos, ¿cómo podemos escalar como nuestro know-how y darle realmente toda esta información y llevarlos de la mano? Me da mucho gusto que les haya funcionado como esos pasos que dices tú, que ya sabemos que, o sabían que ya había funcionado anteriormente y que lo pudieran aprovechar al máximo y sobre todo, pues llegarlo a diversificar con sus diversas unidades de negocio y buscar el como sí en cualquier tipo de operación.
Sí, claro. Como bien dices, a lo mejor en número de gente no somos muy grandes, o sea, somos alrededor de 300 colaboradores, pero la complejidad radica en la diversidad de los giros que operamos, ¿no? Entonces, sí, en esa cuestión, pues lo que teníamos que hacer era conocer, o sea, la operación, digo, ya tengo 9 años trabajando en Grupo Franzún y mi equipo de trabajo también tiene ya un buen rato laborando para Franzún. Entonces, pues sí entendemos como las necesidades de cada empresa, ¿no? Pero creo que eso era la clave, o sea, saber qué necesita cada negocio, cada operación, cuáles son sus procesos críticos, qué es lo que su cliente demanda, etcétera, para con base en eso poder hacer propuestas. Pero bueno, también esas propuestas muy aterrizadas con los líderes de esos negocios, ¿no? O sea, en donde llegábamos y decíamos, bueno, mira, a nosotros se nos ocurre que para X puestos poder tener estas posibilidades de flexibilidad, pero ¿tú qué opinas, no? Entonces hicimos como mucha comunicación con los líderes para poder llegar a cuáles iban a ser nuestras opciones finales para ofrecer a los colaboradores. Hubo en algunas empresas que incluso lo tuvimos que hacer casi a nivel puesto, o sea, en donde Ujú. decíamos, sí, en la generalidad esto puede funcionar, pero para estas posiciones en particular necesitamos como darle un zoom y poder determinar cuáles serían sus posibilidades de flexibilidad laboral, porque su operación a lo mejor es como muy particular, ¿no? Y pues es quitarnos la cachucha de una empresa y ponernos la de otra para poder entrar al detalle de cada una de ellas y poder hacer propuestas de valor para la empresa, ¿no? Hace mucho tiempo a lo mejor sí teníamos como más en mente el tema de estandarizar y decíamos, no, Ujú. pues vamos a diseñar X programa y va a aplicar, si no es que igual, muy parecido para todas las empresas. Pero bueno, en este tema de flexibilidad laboral creo que eso no es aplicable, o sea, necesitamos, repito, conocer la operación, la necesidad de los clientes, los procesos críticos y mucha comunicación con los líderes de cada área para poder entonces determinar cuáles son las mejores posibilidades de flexibilidad para todos y lograrlas, ¿no? Porque muchas veces lo más sencillo para el líder es decir, no, pues no se puede, ¿no? O sea, en esta área no hay posibilidad, todas las opciones se ven complicadas, pero bueno, nuestro objetivo era hacerles notar que todos podemos tener flexibilidad en cierto punto, y entonces aprovecharlo para poderlo brindar a los colaboradores. Sí, pues bueno, creo que algo que nos ayudó muchísimo es que nosotros desde hace ya algún tiempo traíamos todo un tema de cultura de rendición de cuentas, ¿no? Que Ujú. incluso en el programa nos ofrecían una opción que se llama Live, en donde yo lo asimilaba como a esa cultura de rendición, ¿no? De cuentas. Ujú. Y entonces, como ya lo traíamos muy trabajado, ya había pues desde periodos para definir objetivos para cada puesto, áreas de efectividad definidas para cada puesto, indicadores, o sea, nosotros trabajamos con el Balance Scorecard, etcétera. O sea, Ujú. tenemos muchos métodos de medición. Entonces, creo que la gente desde antes ya estaba muy acostumbrada a trabajar sobre resultados, ¿no? A lo mejor desde tu oficina, que es lo diferente ahora, porque ahora lo haces desde tu casa. Sin embargo, ese enfoque y esa visión ya la traíamos bastante trabajada. Perdón, lo que creo que cambió ahora es que pues ahora tenemos el reto que estamos en la casa y la realidad es que en la casa hay algunos otros distractores, ¿no? O sea, de repente pues quienes tienen hijos a lo mejor tienen que apoyarlos en las clases, ¿no? Ujú. O a lo mejor, no sé, en un inicio no tenías ayuda en casa para cocinar o etcétera y te tocaba entrarle a la cocina también en algún momento. O sea, todas esas cuestiones que no tenías cuando estabas en la oficina, a lo mejor las empezaste a tener una vez estando en casa y tuvimos que aprender a convivir con ello, ¿no? A pesar de hacer estas nuevas actividades o tener estas nuevas distracciones, no desenfocarnos de nuestros objetivos y de los resultados que teníamos que lograr. Entonces, en función a eso, sí hicimos también como un trabajo al inicio de la implementación, en donde incluso desde el inicio de la pandemia,
en donde dábamos tips para trabajar en home office, desde el típico de, pues, de levántate, o sea, su rutina normal, ¿no? Báñate, arréglate, digo, no te pongas uniforme, pero sí, quítate la pijama cuando menos, etcétera, ¿no? O sea, sí hicimos como un trabajo para preparar a la gente para home office de, oye, también tienes una silla adecuada, no estés en tu cama, te vas a lastimar, o en la silla del comedor que a lo mejor no es la más idónea, etcétera. Creo que era un poco más como de brindarles información a lo que se iban a enfrentar, como para que todo esto no fuera algo desconocido y entonces les generara pues resistencia o a lo mejor algo de incomodidad. Y de esta manera creo que ha estado funcionando bastante bien, también reforzando muchísimo todo esto que te comentaba de la cultura de rendición de cuentas, en el sentido de, pues cada quien tiene sus objetivos, tiene sus áreas de efectividad, sabe qué es lo que tiene que lograr y pues el hecho de que los trabajes estando en la oficina o en la casa no debería de generar una diferencia, ¿no? Nosotros por pandemia, seguimos en home office 100%. Nosotros lo que teníamos definido era en julio empezamos a implementar todos los esquemas que definimos a través del proyecto de flexibilidad. Y yo lo que elegí es trabajar en las mañanas en la oficina y por las tardes en casa. Ese va a ser mi esquema cuando, digamos, todo este tema de contagios, baje. Con eso voy a trabajar, pero bueno, había otras posibilidades. Por ejemplo, vas a la oficina 3 días y 2 días completos estás en home office. Otras posibilidades era, pues, si quieres estar todo el día en la oficina, pero trabajar corrido, es decir, pues en un espacio de tiempo menor, etcétera. Teníamos como varias posibilidades. Nosotros lo que hicimos fue lanzar como que una encuesta en donde, bueno, primero hacer una capacitación donde explicábamos a qué se refería cada opción a todo el personal y posteriormente a esa capacitación lanzamos una encuesta para que cada quien eligiera qué opción se adaptaba mejor a sus necesidades, tanto personales como laborales. La gente ahí hizo su elección, su jefe inmediato aprobó y bueno, esas opciones son las que quedaron ya definidas para que en cuanto pues, los contagios nos lo permitan, podamos empezar a aplicarlos. La realidad es que Tamaulipas en esta tercera ola fue de los estados que estuvo más complicados, entonces pues no quisimos arriesgarnos, entonces dijimos, claro, pues ya llevamos tanto tiempo así que más da 2, 3 meses más que pasemos 100% home office, entonces pues seguimos en casa. Yo creo que todo va sumando, como te digo, cuando te platicaba en un inicio, tenemos toda una estrategia en torno como al tema de capital humano, ¿no? Es nuestra base de nuestro mapa de objetivos estratégicos y hemos venido trabajando como desde diferentes aristas, pero creo que esta cuestión de la flexibilidad laboral y más después, o bueno, durante una pandemia ha sido algo que la gente ha valorado mucho, o sea, lo han tomado desde el sentido de te preocupas por mí en un inicio por temas de mi salud, pero ahora te preocupas por mí desde un punto de vista de un ser humano integral, ¿no? O sea, no solamente para que como trabajador sea productivo y esté al 100 o 120%, sino que como persona pueda lograr un equilibrio entre todas las esferas que rodean mi vida, ¿no? En ese sentido, la gente lo ha expresado textualmente, ¿no? O sea, que están muy contentos con el grupo por ese esfuerzo que se está realizando para poder brindarles flexibilidad en todos los sentidos, porque pues a lo mejor en grados de flexibilidad algunos puestos tienen pues muchísimas opciones, otros puestos las tienen un tanto más limitadas, pero al final lo que buscamos es que todos tuvieran la posibilidad de alguna u otra manera de gozar de beneficios flexibles, ya sea en su día a día o en su horario y lugar de trabajo o con prestaciones relacionadas a incrementar ese tiempo que pueden pues ocupar para lograr ese equilibrio entre persona y trabajo. Pero Oye, bueno, Leslie. sí se nota, creo perdón, que en la cultura bastante ánimo como por lograr esos temas de flexibilidad.
Sí, sí, claro, sí hubo algunas. Afortunadamente, desde nuestro director general es como fiel creyente de que todos esos temas que van alineados a la gente nos van a retribuir como organización en crecimiento. Sin embargo, sí había algunos que otros. Por ejemplo, en una de las empresas del grupo, que sí por su giro era un tanto complicado encontrar posibilidades para todas las posiciones, sí nos llegaron a comentar que pues le veían a lo mejor hasta un poco del aspecto negativo en el sentido que no todos iban a poder tener lo mismo. Entonces me decían, oye, pues siento que se van a enojar, o sea, en lugar de que vaya a ser algo positivo, van a decir, ¿por qué mi compañero sí puede tener X opción y yo no? Entonces, pues bueno, ahí también tuvimos que hacer como todo un trabajo de madurez en ese sentido, ¿no? De decir, pues porque los puestos no son iguales, porque a lo mejor si lo que tú quieres es un puesto que tenga estas posibilidades, pues te podemos ayudar a que crezcas a ese puesto o a que tengas una proyección a ese tipo de puestos, ¿no? Pero bueno, en este puesto actualmente no se puede. Entonces tuvimos que trabajar muchísimo con ese tema de que no son favoritismos o no es porque el que ocupa ese puesto me cae bien, etcétera. O sea, eran cuestiones de las necesidades de operación de cada una de las posiciones y cómo podíamos dar alternativas para todos, ¿no? Esa creo que fue una de las principales resistencias que nos encontramos. Cómo poder, cómo hacer para que la gente no se sintiera de a mí sí y a mí no, ¿no? A ti sí, a mí no, etcétera. Creo que fue dialogando, o sea, cómo pudimos eliminar esto, o sea, dialogando, dando los otros beneficios, porque como te digo, nosotros implementamos tanto los esquemas flexibles como las alternativas flexibles, y entonces, aunque en esquemas flexibles había un catálogo que se podía ser o muy amplio o reducido dependiendo del tipo de puesto, si tenías poquitas opciones de esquemas flexibles, de todos modos, los beneficios de las alternativas flexibles, y entonces ahí tenías o más días de vacaciones o banco de horas o días de permiso sin goce de sueldo, beneficios para los papás, para las mamás, etcétera. Entonces, pues ahí sí podíamos aplicarlos de manera general, independientemente del puesto que ocupara cada persona. Y muchísimas gracias y pues muchas gracias por compartirnos cómo fue, ha sido esta trayectoria y pues que al final es una evolución constante. La pandemia pues va a seguir cambiando, habrá un tema post pandemia, entonces el punto es estar abiertos a esta mentalidad flexible y a esta evolución constante y adaptación, ¿no? Y a esta agilidad al cambio. Gracias por Sí, claro. compartirnos y pues encantada de estar contigo en este espacio y pues a tus órdenes como quiera para seguirlos apoyando.